generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieres formar generaciones fuertes, con valores y propósito? Escucha Semillas Eternas, Formando Generaciones. Un espacio conducido por el líder Sergio Lucio y la doctora en psicología Silvia Danae, consejera y autora del libro Crianza Artesanal. Cada jueves a las 10 de la mañana, sembrando principios que transforman familias y dejan huella para toda la vida. Semillas Eternas, porque lo que siembras hoy florece mañana. Solo aquí por Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Reina en mi casa. Buenos días, familia de Fuente de Vida. Nos saludamos nuevamente aquí en el 100. del FM. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes disfrutando de este programa que se llama Semillas Eternas. Mandamos un gran saludo a todos los que nos están escuchando por primera vez. A todas las personas que nos escuchan por primera vez y a todas las personas que nos han estado escuchando durante todo este tiempo, les agradecemos muchísimo poder participar. A quienes estén en la radio, a quienes se encuentren ahorita en su trabajo, quienes vayan en el camino al trabajo, a todas esas familias que hoy están reunidas en el desayuno, a papás, a mamás, a hijos y a todos los papás. Les mandamos un gran saludo porque hemos estado recibiendo muchos mensajes de parte de todos ustedes en donde, bueno, nos han estado comentando cosas bien interesantes que nos han ayudado mucho a fortalecer y a enriquecer los programas en los anteriores programas y, bueno, seguir trabajando. Y obviamente seguimos con el libro de Crianza Artesanal. Mi nombre es Sergio Lucio y me acompaña, como siempre, mi esposa Silvia Danae, doctora, escritora, psicóloga y cristiana. Así que el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pero vamos a iniciar con una oración. Acompáñame, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana que nos das por la bendición que tú provees a la vida de cada uno de nosotros, de poder estar vivos, Señor, disfrutando de tu presencia y sobre todo, Señor, que tú nos tengas con bien, que tú alimentes nuestra alma con tu palabra y que a cada persona que hoy nos escuche y a cada persona que está entregando su corazón a ti, Señor, sepa que tú respaldas su vida, sus sueños y sobre todo en esta parte de la paternidad que nos toca a nosotros en compartir en este programa. Señor, sabemos que tú has elegido para cada uno de ellos su paternidad y sobre todo sus hijos. Has creado un propósito para cada uno de ellos y tú respaldas ese propósito con amor y sobre todo, Padre, que tú en cada uno de ellos tienes una misión y un propósito. Bendice a todas las familias, bendice este programa y que lo que hoy vamos a platicar sea una semilla sembrada para el corazón de cada uno de ellos en tu palabra, Señor. Lo agradecemos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Muy bien, Silvia, ¿comenzamos? Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Sergio, hoy quiero que empecemos de una manera diferente. No quiero entrar inmediatamente al tema de hoy. Tenemos varias preguntas que el programa anterior nos dejaron sobre la mesa la audiencia y quisiéramos empezar por ellas. Sí, la semana pasada hablábamos de soltar sin perder, de las transiciones, de cuando nuestros hijos comienzan a volar, de esas famosas raíces y alas, que la verdad es que es un tema que a mí me gustó muchísimo. Y dijimos algo que para mí sigue resonando: soltar no es abandonar, soltar es cambiar nuestra manera de acompañar. Así que pensé que antes de entráramos al tema de hoy, que va un poco unido a podríamos responder las preguntas que surgieron durante esta semana. ¿Te parece? Sí, claro que sí, me gusta mucho eso. Vamos con la primera pregunta. La pregunta número 1 es: ¿cómo suelto a mi hijo sin que sienta que ya no me importa? Silvia, una mamá me preguntaba, si comienzo a dejar que mi hijo resuelva solo, ¿no va a pensar que ya no quiero ayudarlo, que ya no quiero estar presente en su vida? Porque a veces suele pasar eso con los papás. No necesariamente, la diferencia está en cómo lo vamos a hacer. Soltar no es decir, ya estás grande, arréglatelas, ¿no? Porque puede ser que hacemos eso, ¿no? Eso sería desentendernos. Soltar saludablemente es decir, creo que puedes intentarlo, estoy aquí si necesitas pensar conmigo. Quizás no voy a resolverlo por ti, pero tampoco voy a desaparecer. Eso hace la diferencia enorme, ¿no? Una cosa es que ya no te importe, una cosa es que digas, no, ya estás grande, ¿no? Arréglatelas. O sea, no es nada más decirle, te dejo solo.
O sea, si no es que podemos confiar en que puede dar este paso cada uno de nuestros hijos. Exactamente, y nuestros hijos necesitan sentir las dos cosas al mismo tiempo. Confían en mí, pero también si algo sucede, tengo un lugar seguro al cual regresar. Eso genera una autonomía sin romper el vínculo. Y es a donde vamos, ¿no? Eso me parece especialmente bueno para quienes tienen hijos adolescentes o hijas que ya salieron de casa. Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. La pregunta número 2 es, ¿cuánto debo llamar, preguntar o estar pendiente de sus hijos? O sea, ¿cómo debo preguntar? Porque uno quiere saber lo que están haciendo los hijos, o preguntarle, ¿ya llegaste? ¿Ya comiste? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora regresas? Sin que se sientan invadidos, que sientan su libertad. Y algunas de esas preguntas son necesarias, o sea, no tenemos que olvidar que hay una manera de mantenernos informados y otra manera es el acoso, ¿no? Nosotros lo hacemos con nuestras hijas, ¿no? Cuando ellas se mueven de un lugar en donde ellas están asignadas a estar o donde nos habían dicho que iban a estar, ellas saben que tienen que poner su ubicación en tiempo y forma, y no es porque seamos metiches, pero es porque necesitamos saber cómo se trasladan y con seguridad. Nos pasó en alguna ocasión, ellas tienen esa regla desde que son adolescentes, desde que empezaron a ser adolescentes, de que una vez que se subían al carro de alguien, ellas ponían su ubicación en tiempo real. Y una vez nos pasó, iban con un grupo de la iglesia, y de repente yo iba checando que ya salían de la playa, iban para la iglesia, y el grupo, el carro donde iban una de mis hijas se había frenado, ¿no? Todavía sobre la zona hotelera, y pasó el tiempo, volví a dar y vi que el otro carro donde venía mi otra hija sí avanzaba, pero en donde venía una de ellas no. Y entonces se me hizo, pues no dije, o se le apagó el celular o algo pasó, pero vi que tenía el simbolito verde de que sí tenía conexión. Y entonces tú te comunicaste con el chico de del carro, ¿no? Coche, claro. Y los tenían los habían detenido la policía porque él iba con adolescentes, con niñas, y y le estaban haciendo preguntas de ¿a dónde las llevas? ¿Por qué las llevas? ¿Quiénes son? ¿No? Estaban como pues no le creían que eran de una iglesia, ¿no? Y hasta que no hablaste tú y pudiste, incluso él dijo, qué bueno que me hablaste, Sergio, ¿no? Porque le pasaste, Le ¿cómo pasó se llama? el teléfono con el oficial, porque la verdad es que él era un chico que traía coche y que se había ofrecido a llevarlas y traerlas, pero traía puras niñas. Entonces, a la hora de que lo vieron con puras niñas adolescentes, evidentemente, le hicieron las preguntas, ¿a dónde las llevas? ¿Quiénes son? Y no le creían, la verdad. Entonces, el haberle llamado, el que Silvia los haya ubicado y el haberle llamado, pues hizo que pudiéramos comunicarnos, y de adulto a adulto podemos decirles, yo soy uno del papá de una de las niñas, y la identifiqué incluso, y eso hizo que los de seguridad lo dejaran pasar otra vez. Sí, y y eso también les impactó a mis hijas, ¿no? Porque a partir de ahí ellas eran pequeñitas, tendrían 12, 14 años, y una de ellas ya empezaba a refunfuñarme sobre el por qué tenía que ponerme la ubicación en tiempo real, como todo buen adolescente. Y ahí entendió que no tenía que ver con que yo quisiera estarla estoqueando para ver dónde estaba y qué hacía, sino que era parte del mecanismo de seguridad, y que tuvieron una pronta ayuda, ¿no? Claro. Alguna vez pasó también con otra y había sido una ponchadura de llanta, ¿no? Algo más sencillo, pero pudieron tener como la asistencia más rápida, ¿no? Claro. De hecho, quiero hacer un poquito hincapié en estas preguntas que hice, que son, ¿ya llegaste? ¿Ya comiste? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Y a qué horas regresas? A nuestras hijas les hicimos saber que esas preguntas no eran preguntas de control.
eran preguntas en las que nosotros sabíamos que en cada una de esas preguntas había y existía una posibilidad de una intervención de alguien más si eso sucedía. Y pasaba, a veces les preguntábamos, ¿ya comiste? Y parece una pregunta muy lógica que decimos, bueno, cualquier niño va a comer, pero a veces no lo hacían. Y nos decían la razón que no lo hacían. Ahora en este tiempo que ya pueden ellas utilizar dinero o tarjetas, me dicen, no he podido porque la tarjeta no pasó. Qué bueno que me llamaste porque no se leen llamadas. Entonces, todo eso forma parte de una comunicación. ¿Sí? Ellas lo entienden ahora, que es cuidado, que las palabras ya no representan un control para ellas, sino representan un cuidado. Y se sienten acompañadas. Y también nosotros nos sentimos con la seguridad de saber que ellas sienten ese abrazo de nosotros, ¿no? Sí, entonces es importante que preguntarnos nosotros si estamos preguntando porque necesitamos un acuerdo de seguridad o estoy preguntando porque necesito calmar mi propia ansiedad. Y son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El preguntar porque yo tengo una ansiedad o preguntar porque realmente es un mecanismo de seguridad para ellas. Entonces tenemos que ponernos en claro, nosotros acuérdense que como adultos somos los primeros que tenemos que autorregularnos para poder hacer una crianza artesanal correcta. Pues lo acabas de decir, y eso cambia muchísimo. Muchísimo, porque no toda ansiedad de mamá o de papá tiene que convertirse automáticamente en una instrucción para los hijos, ¿no? O sea, si eso hubiera sido, mis hijas jamás se hubieran subido a una resbaladilla. O sea, yo veía a mis hijas en lo alto de la resbaladilla y mi automático era, ¡no! No, entonces la ansiedad de mamá no es una instrucción, ¿no? Yo aprendí a voltearme y a dar instrucciones. Bueno, ya estás parada, ahora siéntate, ¿no? Y ya que te sentaste, aviéntate de la resbaladilla, ¿no? Entonces tienes que reconocer que a veces el trabajo no necesito que me contestes cada 15 minutos, ¿no? O sea, porque yo conozco papás que son así, yo les digo kamikazes con los pobres niños y que si cada hora no les hablan, cada hora no les dicen, pues regañan a los niños y tiene que ver con su ansiedad. Yo entiendo que a veces venimos de ciudades o tenemos una ciudad de repente un poco violenta y un poco o mucho estamos pues en el mundo, ¿no? Pero también tenemos que aprender que ellos van hacia tomar buenas decisiones y a veces nuestro trabajo es respirar, ¿no? Como yo con la resbaladilla, ¿no? Orar, ¿no? Recordar que es más fuerte el que va con ellas, o sea, que aunque yo vaya y si nos pasa algo, pues realmente si Dios no va con nosotros, ¿no? Tenemos que recordar eso y recordar, ya hablamos, ya enseñamos, ya sembramos y ahora también me toca confiar, ¿no? Entonces creo que los pasos a veces es respiro, oro y empiezo a aprender a que me toca confiar, ¿no? Pues sí, y aquí está el miedo de muchos padres normalmente, ¿no? Yo acabas de decir una palabra que me gustó mucho que se llama acuerdo de seguridad, que es un acuerdo que lo estamos haciendo. Vamos a hacer una tercera pregunta que la gente nos ha estado haciendo y si dejo de decidir y se equivoca? Ese es un miedo que tenemos, si dejo de decidir por él y se equivoca. Está bien, voy a darle libertad, pero ¿qué pasa si se equivoca? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? O sea, nos hacemos la pregunta a nosotros mismos, ¿no? Primero tenemos que aceptar algo. Nuestros hijos se van a equivocar. Como nosotros también nos equivocamos. O sea, porque no me digas que eres don perfecto. No, yo sí soy la perfecta. Yo sí soy. Pero la realidad es que nos equivocamos y nos hemos equivocado de las formas más atroces en la vida. O sea, a mis 53 años, o sea, te puedo decir que tengo más de 53 formas de haberla regado en la vida y haberme equivocado conmigo, con los otros, contigo, con mis hijas, con los demás, ¿no?
La meta de la crianza no puede ser producir seres humanos que jamás cometan errores. La meta es formar personas que sepan reconocer un error, que asuman sus consecuencias, que pidan ayuda, que reparen, que aprendan y que vuelvan a intentarlo, incluso con el pecado. La meta es que ellos tengan convicción de pecado. Si nosotros no entendemos qué es podemos entender qué es el pecado, y a veces los papás somos muy buenos para señalar el pecado, pero se nos olvida la palabra anterior, convicción. Si el hijo no tiene convicción de pecado, no hay algo que vayas a reparar. Entonces, la meta es que ellos puedan entender que los errores se reparan y se vuelven a intentar, y que en el pecado tenemos que tener convicción de que estamos mal, porque si no tenemos esa convicción, pues de entrada no lo podemos reconocer, no nos podemos arrepentir, no podemos restaurar y no podemos restituir. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera tuvimos ese encuentro con esa parte. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ante los errores y ante el pecado, uno se arrepiente, uno reconoce y uno va de nuevo, ¿no? Entonces no todas las consecuencias tenemos que quitárselas a los hijos. No, exactamente. A veces por amor queremos correr a resolverles. Pero si eliminamos cada consecuencia, también podemos eliminar parte del aprendizaje. Puedo decir, no voy a abandonarte frente a lo que ocurrió, pero también no puedo vivir todas las consecuencias por ti. Y eso es acompañar, ¿no? Muchas veces nosotros queremos quitarles la consecuencia, pues porque son nuestros hijos amados y nos duelen. Pero yo a lo largo de estos años de ser terapeuta puedo platicarte que los papás que hacen eso y que evitan el castigo y que evitan la corrección, hacen que sus hijos cuando sean adultos vivan vidas de fracaso, vivan en el pecado, vivan en el error, vivan sin sentir que eso que están haciendo mal tiene una consecuencia de vida, ¿no? He visto chicos y chicas que cuando les quitan las consecuencias porque los papás les duele que les duelan a los hijos, los he visto convertirse en adultos que son infieles, los he visto convertirse en adultos que roban, los he visto convertirse en adultos que fácilmente engañan a las personas o que mienten, ¿no? Y que pueden generar ciertas daños, ¿no? Y no les interesa, o sea, no les importa, no pueden hacer cualquier tipo de situaciones porque no hay una consecuencia. Es más, no le temen. Si no hay consecuencia, no hay un arrepentimiento, obviamente. Claro, y no le temen, si no le temen a Dios, menos le van a temer a una autoridad. Claro. ¿No? Wow, está muy fuerte, la verdad. Hay una pregunta que incluso a mí me gusta mucho que dice, ¿cómo sé si estoy cuidando o controlando? Ok, sí, porque muchas veces el control se disfraza muy bien de amor, ¿no? Cuando nosotros somos expertos en eso, es que me preocupo, ¿no? Es que quiero protegerlo, es que yo conozco el mundo. Y por cierto, podemos hacernos una pregunta más sencilla. ¿Lo que estoy haciendo está desarrollando capacidades en mi hijo? ¿O estoy haciendo que me necesite para todo? Wow. ¿Sí? O sea, yo esa pregunta literalmente te la contestaría con esas dos preguntas. ¿Lo que estoy haciendo lo está habilitando para el mundo o lo estoy habilitando para que toda su vida me necesite? ¿No? Y a veces hay papás y mamás que habilitan a sus hijos para que toda su vida los necesiten. No importa la edad que tengan. A veces hay gente que dice, yo no tengo la necesidad, y a veces no tienes la capacidad. No desarrollaste la capacidad porque la necesidad te lleva a tener una capacidad de poder hacer cosas, ¿no? Entonces es una muy buena pregunta esa. Me gusta mucho, Silvia.
Sí, cada vez que aparece un problema y yo entro y lo resuelvo, si tomo todas sus decisiones, si hablo por él, si organizo todo, si evito cada incomodidad, quizás estoy ayudando en el momento, pero no necesariamente estoy preparando para la vida. Alguna vez, yo veía a un chiquito que caminaba, ¿no? Con el zapato ahí todo chueco siempre, ¿no? Y entonces yo le decía a la mamá, es que tu hijo siempre trae la lengua del zapato adentro. Y me decía, sí, yo lo sé. ¿Y por qué no se lo acomodas? Sí, porque quiero que él sepa que siente incomodidad, Silvia, o sea, no es posible que tenemos desde la mañana con eso no le y nada molesta. más viene cojeando, pero no le molesta o no me ha dicho, mamá, algo trae mi zapato. Le dije, tienes toda la razón, ¿no? Y entonces después fue anécdota porque me dijo, y no se dio cuenta en todo el día, hasta que se quitó el zapato y me dijo, ay mamá, qué bueno que me quité el zapato porque me sentía bien feo. Y entonces ella ocupó ese momento para decirle, ¿y no observaste qué fue lo que te hizo daño? O sea, ¿qué te sentía? Y ya, entonces, ya ahí ella pudo darle la lección de todo tenis tiene una lengüeta y la lengüeta se mueve y etcétera, ¿no? Pero a mí me quedó muy claro esa experiencia de por qué a veces no tenemos que quitárselo, ¿no? Porque si yo pensaba en ese niño como adulto, pues yo decía, Si la quito, le amarro los zapatos y lo dejo caminando bien, ¿no? sí, claro, y entonces el niño jamás se hubiera enterado que los tenis tienen o los zapatos tienen una lengüeta que pueden incomodarte. Y son cosas tan pequeñas como esas que te enseñan el temperamento, el carácter de tu hijo, ¿no? Platicando con esta persona, yo le decía qué importante es con estas pequeñas cosas que los niños empiecen a entender, a resolver su mundo, porque si ella hubiera hecho eso, pues sí me lo imagino como un adulto teniendo un trabajo incómodo, ¿no? Teniendo una novia incómoda y no detectarlo, o amigos incómodos y no detectarlo, hasta que llegabas a la paz de su casa y decía, ay, qué horrible día tuve, ¿no? Pero no tener la capacidad de mover la lengüeta, ¿no? De detectarlo, corregirlo, de hacerlo, ¿no? Porque cuidar también tendría que preparar a los hijos, no solamente que se sientan cuidados. El cuidado es preparación. Sí, exactamente. La crianza artesanal, la propuesta que hemos hecho, busca justamente ese equilibrio, ¿no? Contener y liberar, proteger y preparar, acompañar, pero permitir crecer, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muchas veces creemos que nada más cuidar tiene que formar parte del amor, pero es parte de la preparación. Y ahora vamos con una todavía más complicada, la pregunta número 5, y dice, ¿y si mi hijo decide distinto a lo que yo le enseñé? ¿Qué hago cuando mi hijo decide algo que es distinto a lo que yo pienso, a lo que yo siento, incluso a lo que quisiera que él experimentara? Primero respira. ¿No? Y porque tenemos que saber que eso va a suceder. O sea, eso es algo que ¿cómo se llama? Que va a estar ahí. Es una cosa que es una cosa que debemos aprender al enseñar valores. Y otra, pensar que nuestros hijos van a reproducir exactamente cada una de nuestras decisiones. Esa es una idea, es un idealismo que tenemos los papás, ¿no? Que mi hija va a pensar como yo y va a querer ser como yo, y todo lo que yo decida ella va a querer, y lo vamos a ver más de lleno cuando entremos a este tema. Conforme crecen, comienzan a tener opiniones y gustos, ideas, preguntas, convicciones, y eso puede confrontarnos, y entonces tendremos que aprender a distinguir
si estás tomando una decisión realmente peligrosa o está cruzando un límite importante o si simplemente está eligiendo algo que tú no habrías elegido. O sea, tú como mamá, tú como papá que me estás escuchando, tienes que entender que hay decisiones que los ponen realmente en riesgo, que son límites importantes que no deben de cruzar o que están poniendo en riesgo su vida. Pero también hay decisiones que son intrascendentes y que tienen que ver con su elección, con su personalidad y con su carácter. Yo no hubiera elegido helado de fresa porque tiene cositos, y me hubiera elegido un helado de vainilla, pero si a ella le encantan las fresas y con zarzamora y que tenga más cositos, pues es su boca, es su sensación, es lo que ella ha decidido. Pero a veces los papás queremos, no, helado de vainilla para todos. Porque creemos que las elecciones que nosotros tomamos son las mejores para ellos. Y nos escudamos en la palabra porque te quiero, porque el amor, porque te enseño, pero no los preparamos. Así que hay una gran diferencia en todo eso, ¿no? En todo lo que a veces como papás quisiéramos para los hijos. A todos los papás los invitamos, obviamente, a que hagan estas cosas con sus hijos, que creen acuerdos y sobre todo que sus elecciones no se parecen siempre a las que nosotros tenemos, ¿no? Sí, y a veces decimos, estás eligiendo mal, cuando en realidad queremos decir, no eligió lo que yo quería, ¿no? O sea, nosotros tenemos una esperanza en nuestro corazón y pues no es así, ¿no? A veces que no elijan lo que uno no quería, no es elegir mal, exactamente, están tomando sus propias elecciones. La pregunta que me lleva al tema de hoy es, entonces, Silvia, creo que todas estas preguntas nos llevan a una sola pregunta. Sí, esa es justamente la conversación de hoy, porque la semana pasada dijimos, tenemos que aprender a soltar, pero inmediatamente aparece una pregunta, ¿y qué necesita haber aprendido mi hijo antes de que yo pueda soltarlo? Pues sí, porque a veces creemos que soltar nada más es aventarlo o dejarlo que haga las cosas él solo. Y eso pues podría ser exactamente, porque no podemos decirle nada más vuela al hijo, ¿no? Tenemos que tener acompañamiento con él y si nunca le enseñamos a usar las alas, ¿cómo va a volar? Exactamente, no podemos decir, decide, si durante 18 años hemos decidido absolutamente todo por él. Ahí está el puente entre el programa anterior y el de hoy, ¿no? La semana pasada hablábamos del vuelo y hoy vamos a hablar de algo que necesitamos construir mucho antes de este vuelo, la capacidad de elegir. Nada más quiero decirte que antes de que termine el programa tengo una última pregunta que han estado haciendo, pero la quiero dejar para un poquito más al final, ¿sí? Sí, de hecho, enseñarles a decidir, una anécdota pequeña de un amigo me decía, en la mañana tuve una discusión con mi hijo porque le decía, no es posible que no te sepas amarrar los zapatos. Y es frustrante, y le dije, ¿y ya le enseñaste a amarrar los zapatos? Y me dijo, no, pero un niño de su edad ya debe de saberlo. Pero tú ya le enseñaste a amarrarse los zapatos, o sea, lo quieres aventar solo a hacer cosas que no le has enseñado y que no lo has instruido, ¿no? Porque llegará el día en el que papá y mamá no estén a su lado. Que de repente sí, no, decirle sí, no, ve, no vayas, hazlo, forma parte de eso, ¿no? O no lo hagas, son las palabras que a veces utilizamos solamente para que hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Sí, entonces la pregunta será, ¿qué lleva nuestro hijo o nuestras hijas dentro de sí para tomar una decisión cuando nosotros ya no estemos presentes? Y ahí aparece el discernimiento, el carácter, los valores, la fe, la capacidad de anticipar consecuencias, la responsabilidad y el propósito. Por eso nuestro programa de hoy se llama El arte de guiar. Es un capítulo del libro. Sí, el arte de guiar, del camino de la autonomía al arte de elegir sin perder el propósito. Y todo comenzó en una plaza comercial. Ahora sí, Silvia, cuenta la historia que habíamos platicado. Ok. Este capítulo de crianza artesanal no es un tema que surgió en una gran reflexión psicológica, les tengo que confesar, y
como muchas de las cosas que sucedieron de crianza artesanal, sucedieron durante el crecimiento de nuestras hijas, ¿no? Y nació directamente en un centro comercial. Durante la infancia de nuestras hijas, uno de nuestros pasatiempos favoritos, o de mi pasatiempo favorito, era salir y comprarles ropa, ¿no? Nos encantaba comprarles vestidos, zapatos, accesorios. Nosotros elegíamos y prácticamente todo era bonito. Cuando yo llegaba con mis hijas y les enseñaba, mira esta blusa, mira eso, y ellas decían, mamá, está súper padre, mamá, qué bonito. Sí, ¿no? O sea, siempre era como esa respuesta automática, ¿no? Entonces, todo lo que yo elegía, todo lo que yo agarraba, todo lo que era hermoso, era bonito, estaba muy bien y listo, ¿no? Hasta que un día pasó algo totalmente diferente. Ay, sí, un día una de ellas descubrió que tenía opinión propia. Wow. Y cuando ella descubrió que tenía opinión propia, entramos a una tienda. ¿Qué te parece esto? No, eso no. Y en otra tienda entrábamos, ¿y esto? No. ¿Y este color? No. Entonces, ¿qué quieres? No sé. Exactamente. No sabía qué quería. Y literalmente dimos 7 vueltas a toda la plaza, una plaza grande, dimos 7 vueltas a todas las tiendas, regresamos a las mismas y a las mismas y a las mismas 7 veces. ¿Las conté? 7 vueltas completas por la plaza, terminamos cansados todos, frustrados todos, con dolor de cabeza, de malas, y al salir, Sergio y yo nos miramos y dijimos, si así va a elegir pareja, tenemos que enseñarle a decidir ya con claridad y con propósito. Porque la verdad detrás de esto es enorme, ¿no? Yo a partir de esa experiencia yo les cuento a mis adolescentes que elegir pareja es como ir por unos pantalones negros, ¿no? Y les digo, tú puedes ir a la plaza y que vas por unos pantalones negros, ¿no? Y entonces entras a Chedraui y dices, ay no, estos no. Vas a la otra y dices, ay no, tampoco. Vas a Zara y dices, ay no, menos. Y entonces vas viendo que hay unos con, ¿cómo se llama? A la cintura, a la cadera, de algodón, de mezclilla, anchos, pegados, cortos, largos, bombachones. Y si tú no sabes exactamente qué quieres en la mente, te vas a llevar los primeros que encuentres, los que veas más baratos, o los que creas que para el momento de lo que lo necesitas vas a comprarlo, y te los llevas y entonces te los pones, y a la primera usada se rompieron, o a la primera lavada se echaron a perder, o cuando vas al evento ya no es ¿cómo se llama? Lo que tú querías. Y entonces, pues esa es la importancia, ¿no? De empezar a aprender qué quiero. Y detrás de lo que nos pasó a nosotros en la plaza, ¿no? Que viene en relación a lo que les digo a mis adolescentes, fue producto de esa ocasión, ¿no? Íbamos por un pantalón negro, todavía era muy chiquita, tendría 12 años más o menos, íbamos por un vestido blanco, creo que era para la graduación, no recuerdo. Sí, y entendimos ese día que guiar no es conseguir que nuestros hijos elijan lo que nosotros queremos, porque hasta ese momento para mí había sido muy fácil elegir y decirle y ella decía así, pero cuando entró entonces su voluntad, cuando entró entonces esta parte del carácter adolescente, ella no tenía las herramientas, y de eso vamos a conversar hoy, que guiar no es elegir por ellos. Claro, incluso el no tener las herramientas la hacía sentirse bien confundida porque no sabía cómo elegir exactamente. Nos dimos cuenta que no nada más era que quería un pantalón negro, que había una diversidad increíble de pantalones negros, y la elección le costó muchísimo trabajo. Y entonces empezamos a aclarar algo. ¿Qué es guiar exactamente, Silvia?
Guiar no es decidir por nuestros hijos, guiar es caminar a su lado mientras ellos aprenden a decidir, porque llegará un momento en que no vamos a poder estar ahí diciéndoles, escoge esto, no vayas por allá, haz esto, esa persona sí, esa persona no. Claro. Y tampoco queremos hijos que de 30 años que estén llamándonos todo el tiempo, mamá, papá, ¿qué hago? O sea, queremos hijos totalmente libres en sus decisiones, saben perfectamente lo que quieren y lo que van a hacer. Incluso las decisiones que toman, hablábamos hace un rato, de que tienen responsabilidad y consecuencia al mismo tiempo. Entonces su elección les hace tener esa seguridad de hacerlo. Nuestra hija el domingo tenía 5 opciones para ir a iglesias y nosotros buscamos las más cercanas, pero ella eligió una y era la más lejana, pero esa que eligió justamente era la que necesitaba y la verdad nos dio una lección increíble. Sí, sí nos pueden llamar, sí nos pueden llamar a los 30 años, pero queremos que nos llamen para buscar consejo, Exacto. no para que nosotros sigamos decidiendo, porque ellos se sientan incapaces de decidir, porque ese es el punto, ¿no? Queremos convertirnos en una voz cercana, no en una voz que controla. Y queremos que ser una voz que orienta, queremos que pregunten, queremos ayudarles a pensar, queremos acompañar, pero que poco a poco permite que ellos ejerciten su propia voluntad. O sea, tu voz como papá tiene que ser solamente como hablo en el de mapa de contención, una contención sobre lo que ellos creen, sobre sus valores, sobre la fe, sobre lo que a Dios le importa, ¿no? Porque al final seguimos siendo embajadores de Dios delante de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, más que nosotros volvernos como sus personas que deciden por ellos, ¿no? Entonces, a veces cuando ellas me preguntan, pues yo me quedo callada porque busco que ellas puedan contestarse a sí mismas, ¿no? En terapia a veces las personas te dicen, ¿pero qué tengo que hacer? Y te tienes que quedar callada porque ellos tienen que escuchar a su voz interior y la voz interior tiene que salir. Aquí lo que nos toca a nosotros es que esa voz interior venga acompañada de la manera correcta, ¿no? De la fe que les hemos sembrado, de los valores que ellos han conocido, del propósito de vida que Dios ha mostrado a sus vidas. Y la seguridad no empieza en la adolescencia, exactamente, Silvia. Sí, esa libertad segura debe empezar mucho antes, desde que son chiquitos, con cosas pequeñas. Cuando son pequeñitos, no sé, desde que ellos empiezan a tener ya uso de voluntad, es por ahí del... Pues no, de Danae, creo que desde los 7 meses empezó a hacer uso de voluntad. Y Noeli creo que desde el 3er mes me jalaba las toallitas húmedas y no me las dejaba, ¿no? Entonces tenemos que empezar desde que ellos son muy pequeñitos a enseñarles, por ejemplo, a decirles, ¿quieres cenar un mollete o una quesadilla? O prefieres hacer la tarea antes de jugar o después de comer. ¿Qué actividad quieres hacer este fin de semana? ¿Vamos a ir a hacer esto o esto? Y eso es algo que nosotros llamamos libertad segura, porque no les estoy diciendo haz lo que quieras. Significa, dentro de este marco que mamá y papá sabemos que es seguro, puedes empezar a elegir. Claro. Y les das 2 o 3 opciones que son las que tú quieres de una u otra manera como parte de ellas, ¿no? Sí, exactamente, porque tampoco les vas a decir a un niño de 3 años, 4 años que quieres comer, porque te va a decir, ¿no? Claro. Si te va a decir helado o te va a decir pizza o cualquier cosa, ¿no?
Sí, claro, mis hijas, tú les preguntabas, ¿qué quieren que comamos? Pizza, ¿no? O sea, siempre era Todo el pizza, día. todo el día, desayunar pizza. Bueno, y después la cambiaron por cochinita. En cambio, si les dices, ¿quieres huevito o quieres la quesadilla? ¿No? Las dos opciones son aceptables para ti. Claro. Y a veces tú como papá, yo les digo, te metes en el callejón tú solito y te vas a revolver porque al hacer una pregunta abierta, ellos van a ir por un mar. Entonces tenemos que, desde que son muy pequeños, a ir entrenando. Yo siempre me imagino esta parte de la crianza artesanal que tenemos como un marquito, ¿no? De límites establecidos por nosotros, que lo único que va a suceder cada año es que los vamos a ir haciendo más amplio, pero esos límites, esos 4 cimientos que están ahí, que puede ser la fe, que pueden ser los valores, que puede ser el propósito y puede ser el carácter, ¿no? Lo vas ampliando porque van a regir eso en su vida, ¿no? No, y que sus decisiones siempre vayan enfocadas a lo que tú estás haciendo con ellos. A mí me costaba mucho de chico, y por eso te hice la pregunta de que no empieza las decisiones hasta la adolescencia, porque de pequeñas yo pensaba que mis hijas no podían decidir. O sea, yo decía, no, pues que yo tengo que decidir por ellas, porque no tienen la edad para decidir. Y yo lo pensaba porque ese era un pensamiento sembrado familiarmente, ¿no? Él no tiene edad para decidir, cuando realmente sí puede decidir otro tipo de decisiones, tal vez, como decía Silvia, el mollete o la quesadilla, parece algo muy trivial, pero es una decisión a final de cuentas. Qué cenar y qué comer, son decisiones, a dónde ir, qué jugar, qué programa ver o qué programa no ver, les enseña a tomar decisiones. Creemos que las decisiones nada más tienen que ser decisiones de vida o trascendentales, pero la preparación de la infancia en las decisiones pequeñas nos lleva a que ellos vayan creciendo con esa opción de que algún día van a tomar otras decisiones. Primero empieza por decisiones de juego, por decisiones de comida y luego a decisiones importantes. Yo me encontré con la decisión a los 2 años con Danae de la ropa de golpe, porque tenía pensado que solamente decidía sobre las cosas que nosotros le queríamos inculcar, ¿no? Entonces cuando su no nos molesta muchas veces. Y aquí viene una pregunta importante para los papás. ¿Qué sucede dentro de nosotros cuando nuestros hijos eligen algo diferente de lo que queríamos? Porque tenemos que ser reales y verdaderos con nosotros, ¿no? Tú que vas escuchándonos en el carro, estás en tu casa, ¿no? Pregúntate realmente qué pasa contigo cuando tus hijos deciden algo diferente a lo que tú estabas pensando, ¿no? Y aquí empieza la prueba realmente como papás, ¿no? Ahí empieza, porque a veces el problema no es que hayan elegido mal, el problema es que no eligieron lo que nosotros queríamos. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy formando obediencia solamente o estoy formando autonomía con propósito, ¿no? Hay un versículo que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Sino guiadlos en el temor del Señor. Entonces creo que ese versículo tiene que ir acompañado de estas 2 preguntas, ¿no? ¿Estoy formando en obediencia solamente o estoy formando en autonomía con propósito? Y a la primera, en el estoy formando en obediencia solamente, si estoy formando en obediencia a mí o al Señor, ¿verdad? Porque también ahí creo que bajamos del trono al Señor y nos subimos como papás en el trono y decimos, es que si no me obedece a mí, ¿cómo va a obedecer a Dios? ¿No? Claro, nos ponemos en primer lugar, ¿no? Y ponemos nuestros preceptos o nuestros propios pensamientos de obediencia. Y eso me gusta mucho cuando dices que solamente están actuando por obediencia o por un propósito, y eso puede confundir muchísimo y confundirnos a nosotros como papás, ¿no? Sí, muchísimo, porque guiar requiere más paciencia que imponer. Es mucho más rápido decir, haz esto porque yo lo digo, Claro. que sentarnos y preguntar, ¿qué opciones tienes? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Por qué piensas que esta es la mejor opción para ti? Pero esa conversación está formando algo que ellos necesitarán cuando nosotros no estemos, ¿no? Y
Y a veces sentarnos, pues ya, ay, qué flojera, ¿no? Ya mejor que haga lo que yo le pedí y listo, ¿no? En el capítulo planteas un proceso de de 4 pasos, que me parece muy, muy práctico. El proceso para aprender a decidir. Sí, y sería buenísimo que quienes nos están escuchando lo anoten, ¿sí? Cuando nuestros hijos se enfrentan a una decisión, podemos enseñarles a hacer 4 cosas, ¿sí? Lo primero, anoten, sería identificar opciones, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué caminos tienes? Porque muchas veces un adolescente o un niño piensa que solamente tiene 2 opciones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Y entonces es ahí donde normalmente se meten en problemas, ¿verdad? Porque su mundo, al venir regido por ti, es no lo hagas si lo hagas, ¿no? Entonces ellos han aprendido solamente esas 2 opciones y quizás existen 5 posibilidades. Segundo, evaluar consecuencias. Si hago esto, ¿qué puede ocurrir? Y después, ¿a quién va a afectar? ¿No? El tercero sería elegir con propósito. No solamente qué tengo ganas de hacer, sino qué decisión se acerca más a la persona que quiero ser. ¿Sí? Y 4, tengo que asumir el resultado. Que ellos sepan cuál va a ser el resultado de su decisión y la asuman. Y ese punto, el último punto es importante. ¿Qué resultado van a tener? Muchísimo, porque decidir implica la responsabilidad. No puedo elegir y después responsabilizarme de todo lo que sucedió, ¿verdad? Primero tengo que saber de qué me voy a responsabilizar. Entonces yo elegí, esto ocurrió, que aprendí. Este proceso que parece tan sencillo, después se utilizará para muchas cosas cuando sean grandes. Amistades, estudio, pareja, trabajo, valores, la fe, ¿no? Wow. Y por ejemplo, dice, todo me está permitido. Aquí viene muy bien el principio de 1 de Corintios. Todo me está permitido. Pero no todo es para mi bien, dice. Y ese versículo es extraordinario para hablar de autonomía, porque madurar no significa únicamente preguntarme, ¿puedo? La pregunta madura es, ¿me conviene? Y todavía más profundo, ¿esto está construyendo la persona que Dios quiere que yo sea, que quiero llegar a ser, que Dios me ha mostrado? Ok, porque a veces muchos hijos solamente deciden por agradar a los papás, y aquí llegamos a una de las imágenes que más me gusta del capítulo, la brújula interior que nuestros hijos tienen. Sí, porque no podemos recorrer todo el camino por nuestros hijos, pero sí podemos enseñarles a leer la brújula. La brújula es un aparato que nos muestra hacia dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, con lo cual los marinos o los, ¿cómo se llaman estos? Los que caminadores, exploradores. Claro. Viajaban y se guiaban para poder saber hacia dónde caminar. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que diseñar en nuestros hijos esa brújula interior, ¿no? Mientras son pequeños, esa brújula va formándose con las rutinas, los hábitos, los valores, las conversaciones y nuestra manera de vivir. Y cuando llegan a la adolescencia, van a aparecer muchas voces. Y entonces ellos van a saber hacia dónde dirigirnos. Como los amigos, las redes sociales, que ahorita está mucho de moda para los chicos. Muchas veces a partir de ahí toman muchas decisiones los pequeños, ¿no? Sí, lo que piensa el grupo, lo que sienten, lo que desean, lo que les da miedo. Y en medio de todo ese ruido necesitan aprender a distinguir qué creo, qué valor tengo, qué dice mi conciencia, qué dice Dios, ¿no? Y bueno... Y creo que ahí nos vamos a quedar en función de esto, porque es un tema que en verdad vamos a empezar a hacer y tenemos mucha participación ahora sí de tanto en cabina como en
las redes para poder llenarla, pero nos vamos a quedar en el punto de cómo construir esa brújula familiar. Aquí nos acaban de mandar un mensaje que me gusta mucho y lo voy a leer al aire, que dice: buenos días, doctora, yo soy padre soltero, tengo a mi hijo desde los 3 años, dice, siempre que salimos le enseñaba la ruta desde los 5 años, él ya sabía andar en los camiones y en los autobuses, tiene 17 años ahora, es un niño sano y aprende siempre lo que le he enseñado, todos los valores que a veces cuando platicamos de Jesucristo, yo leo mi Biblia y creo que de esa manera estoy bien. Es Silvestre. Gracias, Silvestre, por tu comentario. Sí, es que es exactamente de lo que se trata la crianza artesanal, de dedicarte, de poner a hacer cosas. Yo siempre les digo, es bajarte de hacerlo automático y hacerlo de cerca, ¿no? Y cuando desde pequeños empezamos a hacer este camino, pues es más fácil para cuando son adolescentes o jóvenes, ¿no? A veces me los llevan al consultorio ya siendo unos jóvenes, ¿no? Acá de 19, 20 años, con situaciones muy fuertes y pues no, o sea, ya la crianza terminó y les tengo que decir a los papás, pues ya terminó y ahora lo que sigue es un proceso individual de él, y es si solamente él quiere, y los papás yo los he visto llorar, ¿no? A papás y a mamás y decir, dime qué yo puedo hacer ahora, ¿no? Pero ya pasaron 20 años de la vida de sus hijos y ahora pueden ser ejemplo, pero ya no pueden esculpir hacia abajo, o sea, ya el tiempo de hacer eso terminó. Entonces es como, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es como la venta de los tickets, ¿no? O sea, que te dicen de tal a tal hora y tú quieres meterte al sistema y está cerrado. Por más que quieras y digas, es que se me olvidó, es que no me dio tiempo, es que no entraba a mi internet, pues ya no se puede. Así es el sistema de nuestros hijos, ¿no? O sea, solo hay momentos y ya después sigue nuestro ejemplo, ¿no? Saludamos a Nubecita, Saludos, Nube. Gracias por estar ahí, dice, eso sucede en general con las personas con discapacidad, control, protección disfrazado de amor. Gracias, Silvia. Sí, nos cuesta, imagínate, si nos cuesta mucho trabajo saber con los hijos, cuando uno de nuestros hijos tiene una capacidad especial, ¿no? Pues nos volvemos más sobreprotectores, ¿no? Tenemos como, claro, si tenemos un botón ahí de sobreprotección, pues queremos ahora hacer más por el mundo y es ahí donde nos tenemos que entrenar. También te amamos, Noeli. Saludos a todos, dice Mili, poco a poco romper con patrones que no edifican. Sí, así es, ¿no? Y bueno, yo te había dicho que te iba a hacer la última pregunta también. Esta semana, muchas personas estuvieron preguntando ¿cómo te sientes con tu primera semana sin tus hijas, Sergio Lucio? Me preguntan si estás triste, si lloras, si sufres, si estás cabizbajo, ¿qué está pasando contigo? Platícanos. Sí, la verdad mucha gente se ha acercado, nos ha preguntado, a mí particularmente desde mi experiencia me preguntan, ¿cómo te sientes después de que tus hijas se fueron? ¿Cómo te sientes ahora que están ustedes solos? ¿Cómo te sientes ahora que están, que el nido está vacío? Y hago estas 3 acotaciones porque son las que más nos han preguntado. Y la primera, ¿cómo me siento? Me siento feliz, me siento fascinado, me siento muy contento de saber que ellas están en un lugar donde oraron, donde el propósito de sus vidas en esta elección de universidad la pusieron en manos de Dios. Y entonces me siento feliz, se lo transmito a la gente porque me siento muy contento de saber que ese anhelo lo cumplió el Señor para ellas. Y como papá me siento orgulloso, me siento contento. Evidentemente sí las echo de menos, eso es una realidad, pero cada día hablamos por teléfono con ellas y cada día que ellas están diciéndonos lo que pasa con su vida, tanto Danae en su último año como Noelí en su primer año, son 2 experiencias diferentes en el mismo lugar. Y me hace sentir muy contento. Ya cuando me escuchan me decían, bueno, nunca pensé en esa posibilidad de lo contento. La otra es, ¿lloras mucho? Pues la verdad es que no.
No he llorado. Sí lloré el día en el que la abracé, que se fue al aeropuerto, pero no me la paso llorando todos los días. Más bien lo estoy disfrutando. Y no es que disfrute su ausencia, sino disfruto su presencia en otro lugar, porque sé que tiene un propósito y lo están disfrutando de manera increíble. Y cuando veo sus sonrisas, mi corazón sonríe. Y el nido vacío, yo no creo en el nido vacío. El nido vacío no existe. Existe una casa que las está esperando. Existe una casa que se está preparando para su regreso. Existe una casa en la cual se está esperando para escuchar esas historias que han vivido. Las escuchamos todos los días, pero cuando llegan a casa pasamos días y horas platicando de todo lo que han vivido y la verdad nos gozamos con ellos. Nuestro nido no está vacío. Nuestro nido sigue estando ocupado por su presencia, sigue estando ocupado por nosotros ahora como papás. Y a lo mejor el nido no lo van a encontrar igual, o sea, porque como hablábamos, ¿no? El nido vacío, cuando los pájaros dejan el nido, los nidos se deshacen, ¿no? Y los pajaritos se hacen sus cosas, o sea, siguen yendo a disfrutar los paisajes y hacer otras cosas. Entonces a lo mejor regresarán y verán unas ramas diferentes, ¿no? Claro. Pero sí creo que es importante, algo antes de irnos, a mí me llama mucho la atención que la palabra te extraño en náhuatl es mi corazón te persigue. Y cuando yo entendí eso, dije, creo que no debería yo de extrañar, porque mi corazón al único que persigue es a Dios. Al único que debe de perseguir es a mi Señor Jesucristo, ¿no? Esa parte a mí me impactó mucho y sí procuro no decir esa palabra de las extraño, porque creo que no lo debiéramos hacer. Entiendo la parte que nos hacen falta, entiendo esta parte de lo emocional, pero cuando yo entendí que en el idioma náhuatl significaba eso, dije, creo que debiéramos de usar otra palabra, ¿no? Y entonces, porque mi corazón no las va a perseguir, mi corazón está completa y agradecida al Señor, y pues bueno, ya quedó. Tengo tres respuestas ante las preguntas. Estoy contento, agradecido y confiado en Dios, en que su vida está siendo transformada y de que la están pasando súper bien. Entonces nosotros la verdad es que estamos en ese gozo de que hayan ido al lugar al que ellas soñaban. Sí, y pronto, ahora que se abran las convocatorias, les haremos partícipes de cómo sus hijos también pueden participar en una beca Walton, que lleve a sus hijos a estudiar a una universidad cristiana. Y pues bueno, en cuanto estén abiertas ya la convocatoria, compartiremos, claro, porque no es algo que nos los quedamos nosotros, sí. Lo hemos compartido con muchas personas aquí en Cancún. Tenemos en esas universidades a 7 chicos estudiando allá, gracias al Señor, en universidades que son cristocéntricas y que su vida de ellos funciona hacia esa parte, ¿no? Sí, la verdad sí. Y la verdad es que a todos los papás que nos están escuchando sobre el tema, tengan ustedes toda la libertad de que lo que están haciendo con sus hijos en la crianza los va a llevar a tomar decisiones. Y esas decisiones comienzan desde el principio. La palabra se escucha bien bonita, crianza artesanal, pero nos permite empezarlos a criar desde pequeños para que las decisiones en el futuro formen parte también de sus vidas y que esta crianza tenga un propósito y que el propósito sea lo que Dios quiere para ellos. Así que les agradecemos a todos el haber estado con nosotros esta mañana. Nos dio muchísimo gusto, nos despedimos. Yo soy Sergio Lucio. Gracias por estar en el programa de Semillas Eternas. A todos los que se conectaron a través del Facebook, a quienes nos escucharon en el 100.1 del FM en Fuente de Vida, les agradecemos a todas las personas que hoy estuvieron participando también con las preguntas. Querida familia, recuerda esto, no es solo estamos creando conductas, estás creando raíces, y lo que se siembra en la raíz un día se sostiene en el vuelo. No te canses de sembrar, no te canses de orar, no te canses de modelar, no te canses de volver a empezar. Criemos hijos con raíces y alas, raíces que les recuerden quiénes son, de dónde vienen y a quién pertenecen, y alas que les permitan decidir, asumir responsabilidades y caminar con sabiduría y propósito, porque llegará el día en que no podremos elegir por ellos, pero podremos confiar en lo que sembramos.
Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Sergio Lucio, ella es mi esposa Silvia Dané y juntos seguimos sembrando para generaciones. Me quiero despedir de todos ustedes con una oración a Dios por este programa. Padre, agradecemos lo que tú has hecho este día para cada uno de los padres a través de su vida, a través de su paternidad, y que, Padre, tú les enseñes a cada uno de ellos en sus corazones que esta crianza que están haciendo es un propósito tuyo, que esas decisiones que sus hijos van a empezar a tomar tienen que ver también con las decisiones que tú, Señor, tienes para cada uno de ellos, y esa conexión de padre a hijo la tienes tú también con nosotros y con todos los que nos están escuchando. Sé con cada uno de los que hoy nos escuchan, Padre, sé con cada una de las personas en su vida, en sus trabajos, en su paternidad, y sigue bendiciendo tus vidas. Lo agradecemos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Nos queremos mucho. Las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieres formar generaciones fuertes, con valores y propósito? Escucha Semillas Eternas, Formando Generaciones. Un espacio conducido por el líder Sergio Lucio y la doctora en psicología Silvia Danae, consejera y autora del libro Crianza Artesanal. Cada jueves a las